Dicen que no servía para nada, que era un error, un caballo demasiado débil, demasiado torpe, demasiado insignificante para valer la pena, un animal destinado al olvido. Pero, ¿y si te dijera que el rechazado se convirtió en el héroe que nadie esperaba? Un niño en peligro, un depredador mortal descendiendo desde el cielo, y un enfrentamiento que desafió todas las probabilidades. Esta no es solo la historia de un caballo. Es una lección de valentía, de determinación y de cómo aquellos que menospreciamos pueden ser los que nos salven cuando más lo necesitamos. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de ver podría cambiar tu forma de ver la vida. El sol de la tarde bañaba los campos dorados de San Valle, un pequeño pueblo donde la vida giraba en torno al campo y el ganado. En el corazón de estas tierras, entre colinas cubiertas de robles y praderas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, se encontraba el rancho El Roble, propiedad de don Ernesto Álvarez. Un hombre de manos gruesas, rostro curtido por los años y una mirada que rara vez mostraba emoción. Para él, un buen caballo debía ser fuerte, robusto y útil para el trabajo. Aquel día, sin embargo, algo rompió la rutina del rancho. En el viejo establo de madera, una yegua daba a luz. El esfuerzo de la madre era evidente, su respiración agitada llenaba el aire con un sonido profundo, mientras el sudor hacía brillar su piel castaña bajo la tenue luz de las lámparas. Los trabajadores observaban en silencio, esperando la llegada del nuevo potro. Y entonces, con un último esfuerzo, el pequeño cayó sobre la paja húmeda. El establo quedó en absoluto silencio. El potrillo era delgado, de patas larguiruchas y torpes, con un pelaje oscuro y una peculiar mancha blanca en la frente, como una estrella desdibujada. No tenía la imponencia de un corcel de raza ni la musculatura de un caballo de carga. Parecía frágil, débil, insignificante. Don Ernesto observó con el ceño fruncido cruzándose de brazos. «Este no servirá para nada», murmuró, con una mezcla de decepción y desinterés. Isabela, su hija, no pudo evitar sentirse indignada. «Papá apenas acaba de nacer, ni siquiera ha dado su primer paso». Pero el viejo granjero no se dejó convencer. «Los caballos como este solo comen y no trabajan. No tenemos espacio para débiles en este rancho». Los peones asintieron en silencio, compartiendo la misma mentalidad. En el rancho El Roble, los animales eran valorados por su utilidad, no por su apariencia, no por compasión. La yegua, ignorando los murmullos a su alrededor, se inclinó y empezó a lamer a su cría con ternura, animándolo a levantarse. El potro tembló. Sus patas resbalaron en la paja, pero con un esfuerzo titubeante logró sostenerse sobre sus delgadas extremidades. Sus grandes ojos oscuros reflejaban algo que nadie quiso notar, una chispa de vida, una voluntad inquebrantable. Isabela suspiró, sabiendo que discutir con su padre era inútil. No importaban sus palabras, el destino de aquel potrillo ya estaba decidido. Y así, mientras otros caballos del rancho recibían nombres fuertes y respetados, a este nadie se molestó en darle un nombre. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo de naranja y rojo los campos del rancho El Roble. El viento cálido agitaba las hojas de los robles centenarios, llevando consigo el sonido del ganado y el crujir de la madera vieja del establo. Entre esos sonidos cotidianos, una risa infantil rompía la monotonía del atardecer. Mateo, un niño de apenas 8 años, correteaba entre los corrales con los bolsillos llenos de zanahorias robadas de la cocina. Su cabello castaño, despeinado por el viento, reflejaba la luz del sol y sus ojos oscuros brillaban con curiosidad. Para él, cada rincón del rancho era una nueva aventura. Pero esa tarde,
Su destino no era el lago donde solía lanzar piedras, ni la vieja carreta abandonada que usaba como escondite. No, su destino era el establo trasero, el más alejado de todos, donde solo había un habitante, el potro sin nombre. Nadie se preocupaba por él. Los trabajadores lo alimentaban porque era lo mínimo que podían hacer, pero ninguno les prestaba atención. Para todos era un animal sin futuro, pero Mateo veía algo diferente. Con sigilo se acercó al corral y sacó una zanahoria de su bolsillo. El potro, que estaba acostado sobre la paja, alzó la cabeza con cautela. Sus orejas giraron levemente, alerta. Mateo se agachó, extendiendo la mano con la zanahoria, pero el potrillo no se movió. «No muerdo, ¿sabes?», susurró el niño, como si esperara que el animal le respondiera. El potro parpadeó, observándolo con curiosidad. Sus grandes ojos oscuros parecían llenos de preguntas. «Anda, pruébala», insistió Mateo agitando la zanahoria. «Te va a gustar». El potrillo estiró el cuello con cautela, dando un paso adelante, como si cada movimiento fuera un gran desafío. Sus patas delgadas temblaban con inseguridad, pero su instinto de curiosidad lo impulsaba. Finalmente, tras unos segundos de duda, tomó la zanahoria con sus labios y la mordisqueó lentamente. Mateo sonrió. «¿Ves? No era tan difícil. Esa fue la primera de muchas visitas». Día tras día, el niño volvía al establo trasero, llevando frutas, verduras o simplemente su compañía. Hablaba con el potro como si fuera un amigo, contándole historias de sus juegos, de cómo su abuelo siempre lo regañaba por ensuciarse y de cómo soñaba con tener su propio caballo algún día. El potro, al principio, se mantenía distante, pero poco a poco empezó a esperarlo. Cada tarde, cuando escuchaba los pasos de Mateo acercándose, levantaba las orejas y se acercaba al borde del corral. Una tarde, después de alimentar al potro con manzanas, Mateo se cruzó de brazos y lo miró con seriedad. «No es justo que todos tengan nombre y tú no». El potrillo inclinó la cabeza, como si lo estuviera escuchando con atención. Mateo frunció el ceño pensativo. Luego, al notar la pequeña mancha blanca en su frente, sus ojos se iluminaron. «Ya sé, te llamaré Estrella». El potro no reaccionó de inmediato, pero cuando Mateo extendió la mano para acariciar su frente, no retrocedió. Por primera vez en toda su corta vida, alguien lo llamaba por un nombre. El amanecer pintaba el cielo de tonos dorados y rosados, mientras el rancho despertaba con su rutina de siempre. El sonido de los gallos se mezclaba con el relincho de los caballos, el mugido del ganado y las voces de los peones, que ya estaban en marcha preparando el día de trabajo. Entre el bullicio matutino, un niño corría con energía desbordante hacia los establos. Mateo tenía un plan. Había pasado semanas visitando en secreto a Estrella, hablándole, alimentándolo y acariciando su pelaje, oscuro, hasta que el potro había dejado de temblar ante su presencia. Ahora estaba seguro de algo. Su caballo estaba listo para dar el siguiente paso. «Hoy vamos a demostrarles a todos de lo que eres capaz», susurró mientras abría la vieja puerta de madera del corral trasero. Estrella, al verlo, levantó la cabeza con curiosidad. Sus grandes ojos oscuros brillaban con una confianza que no tenía antes. Mateo sabía que su abuelo y los peones del rancho no creían en Estrella. Decían que era débil, torpe, un caballo sin futuro. Pero él veía algo distinto. Veía un luchador, alguien que solo necesitaba una oportunidad. Apretando los labios con determinación, tomó la cuerda que había traído escondida en su bolsillo y la pasó alrededor del cuello del potro. «Tranquilo, amigo, no te haré daño», le aseguró mientras acariciaba su frente. El potro se tensó al principio, moviendo las orejas con nerviosismo, pero no retrocedió. Mateo sonrió. Lo guió fuera del establo, sintiendo cómo las
Miradas de los peones comenzaban a posarse sobre él. Uno a uno dejaron de trabajar y se giraron para ver el inesperado espectáculo. «¿Qué hace el niño con ese caballo inútil?», murmuró uno. «Va a caerse en cuanto lo intente montar», dijo otro riendo. Don Ernesto salió de la casa justo en ese momento, frunciendo el ceño al ver a su nieto en el corral con el potro. «Mateo, ¿se puede saber qué estás haciendo?». El niño tragó saliva, pero no se echó atrás. «Voy a montar a Estrella, abuelo». El silencio cayó sobre el rancho. Don Ernesto soltó un resoplido, cruzándose de brazos. «Ese animal no sirve para montar, no tiene la fuerza ni la obediencia. Bájate de ahí antes de que te hagas daño». Pero Mateo no lo escuchó. Con el corazón latiéndole en los oídos, colocó un pie sobre la cerca y se impulsó con cuidado sobre el lomo de Estrella. El potro se tensó, su respiración se volvió errática, su piel tembló bajo el peso del niño. Por un breve instante, Mateo sintió que todo iba bien. Pero entonces... Estrella entró en pánico. Su instinto lo dominó. Dio un salto brusco hacia adelante, sacudiéndose como un rayo. Mateo no tuvo tiempo de reaccionar. En menos de un segundo, sintió cómo el mundo giraba y, de repente, el suelo de tierra se estampó contra su espalda. Un jadeo de dolor escapó de sus labios mientras el polvo se levantaba a su alrededor. Las carcajadas de los peones no tardaron en estallar. «Te lo dije, niño. Ese caballo no sirve», se burló uno, con los brazos en un garra. Mateo, aún en el suelo, sintió los ojos arderle. No por el golpe, sino por la humillación. Mordió su labio con fuerza para no llorar. Don Ernesto chasqueó la lengua, sacudiendo la cabeza con desaprobación. «Te advertí que no era un caballo para montar. No vuelvas a hacer algo tan tonto». El niño apretó los puños en la tierra mientras veía a su abuelo alejarse. Los peones también se dispersaron, aún riéndose entre murmullos. Cuando todo quedó en silencio, Mateo levantó la mirada. Estrella seguía ahí. No había huido. Sus orejas estaban bajas, su expresión era incierta, como si supiera que algo había salido mal. Mateo se puso de pie con esfuerzo, sacudiéndose el polvo. Sus rodillas estaban raspadas y le dolía la espalda, pero sus ojos seguían llenos de la misma determinación de antes. Se acercó al potro, y en vez de alejarse, Estrella se quedó quieto. «Está bien, lo intentaremos de nuevo», susurró Mateo, acariciándole el cuello. Porque él sabía algo que los demás no veían. Estrella no era un caballo inútil, solo necesitaba tiempo. El viento soplaba con fuerza en lo alto de las colinas que rodeaban San Valle, moviendo la hierba seca como si fueran olas doradas bajo el sol. Desde el punto más alto del rancho se podía ver el bosque denso que se extendía más allá de los campos, un lugar donde los árboles centenarios ocultaban secretos que pocos se atrevían a descubrir. En los últimos días, una sombra gigantesca había cruzado los cielos de la región. No era una nube, ni una bandada de aves migratorias. Era algo más, algo que causaba escalofríos en el ganado y mantenía a los granjeros en alerta. Un águila real, pero no una cualquiera. Decían que era la más grande que jamás habían visto. Sus alas, al desplegarse, cubrían el cielo como un presagio oscuro. Sus garras eran tan afiladas como cuchillas, su mirada dorada, penetrante y calculadora. Nadie sabía de dónde había venido, pero su presencia se hacía sentir. Algunos peones del rancho hablaban de ella como si fuera un espíritu antiguo que había bajado de las montañas para cazar. «Es un mal augurio», decían los más supersticiosos. Mateo no prestaba atención a los rumores. Para él, lo único que importaba era Estrella. A pesar de la humillación de haber sido derribado frente a todos, no había abandonado su objetivo. Día tras día regresaba al corral trasero, hablándole al potro,
tocándolo con suavidad, acostumbrándolo a su presencia sobre su lomo. No importaba cuántas veces cayera, Mateo se levantaba de nuevo, y aunque el mundo entero pensara que Estrella nunca serviría para nada, Mateo veía algo en él que nadie más veía. Una tarde, mientras caminaba junto a su abuelo en el campo, escuchó a los trabajadores hablar en susurros. «Esa maldita ave se llevó otro cordero esta mañana. Tenemos que hacer algo, don Ernesto. Si sigue así, pronto atacará a un ternero. O peor aún». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿De verdad es tan grande?», preguntó con curiosidad. Uno de los peones lo miró con seriedad. «No es un águila. Normal, muchacho. He visto muchas en mi vida, pero esta es como un demonio alado». Mateo tragó saliva, pero su abuelo, con su misma expresión dura de siempre, solo sacudió la cabeza. «Las águilas cazan cuando tienen hambre. Nada más. No hay superstición ni demonios aquí. Solo un animal que busca sobrevivir». Sus palabras no tranquilizaron a nadie. Desde ese día, los trabajadores del rancho comenzaron a vigilar a los animales con más atención. Las gallinas, los corderos y hasta los caballos, en jóvenes, eran mantenidos cerca de los establos. Nadie quería ser la próxima víctima del monstruo del cielo. Pero en la mente de Mateo, la idea de un águila gigantesca acechando desde las alturas se quedó grabada como un cuento de terror sin final. Lo que él no sabía era que pronto dejaría de ser solo una historia. El sol brillaba alto sobre San Valle, bañando los campos dorados con su calor abrasador. El viento suave agitaba la hierba seca, y el sonido de los insectos llenaba el aire con un murmullo constante. Era un día perfecto para una aventura. Mateo, con su camisa arremangada y el rostro iluminado por la emoción, sostenía con firmeza la cuerda que rodeaba el cuello de Estrella. Había llegado el momento de llevar a su amigo más allá del establo trasero. «Vamos, Estrella, hoy te voy a mostrar el mundo». El potro no estaba completamente domado, pero ya no se resistía como antes. Confiaba en Mateo. Así que, con pasos inseguros al principio, lo siguió a través de la cerca abierta, dejando atrás el lugar donde siempre había sido ignorado. Los campos parecían interminables, con colinas suaves que se perdían en el horizonte. Más adelante, un pequeño arroyo brillaba bajo el sol, serpenteando entre piedras gastadas por el tiempo. Mateo amaba ese lugar. Era su escondite secreto, su rincón de paz. «Mira, Estrella», dijo el niño mientras recogía una piedra lisa del suelo. «Esta es perfecta para lanzar sobre el agua». El potro lo miró con curiosidad, moviendo las orejas con interés, pero sin entender realmente el entusiasmo de su pequeño dueño. Mateo sonrió y lanzó la piedra con un rápido movimiento de muñeca. ¡Plop! 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 La piedra rebotó 3 veces antes de hundirse. Mateo rió con orgullo. Se pasó la tarde explorando, recogiendo flores silvestres y piedras de formas curiosas. Estrella lo seguía a todas partes, olisqueando la hierba, mordisqueando alguna que otra flor y pateando la tierra con sus patas inquietas. Por un momento, el mundo pareció perfecto, pero en el cielo algo oscuro se movió. Mateo no lo notó al principio. Estaba demasiado distraído eligiendo la piedra perfecta para su próximo lanzamiento. Pero Estrella sí lo sintió. El potro levantó la cabeza de golpe, sus orejas giraron hacia atrás y su cuerpo se puso tenso como una cuerda de arco. Sus fosas nasales se dilataron y el aire a su alrededor pareció volverse más pesado. Mateo frunció el ceño. «¿Qué pasa, Estrella?». Y entonces una sombra gigantesca cubrió el suelo. El niño sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo se movía sobre ellos, algo grande. Lentamente alzó la mirada, y allí estaba, suspendida en el aire, con sus alas extendidas como un monstruo alado salido de una pesadilla.
El águila real descendía en picada, directo hacia él. El aire se volvió denso, inmóvil. Todo sonido en el valle pareció desvanecerse en un instante. No se escuchaban los insectos, ni el murmullo del arroyo, ni siquiera el viento moviendo la hierba. Solo el batir de unas alas gigantescas cortando el cielo como cuchillas. Mateo sintió cómo el miedo se le aferraba al pecho. No podía moverse. Su cuerpo se había quedado congelado al ver aquellas garras extendiéndose hacia él, brillando al sol como dagas afiladas. El águila real descendía con una precisión aterradora. Era enorme. Sus alas, abiertas por completo, parecían cubrir el cielo. Sus ojos dorados estaban fijos en él, calculando cada movimiento, cada pequeño respiro, y entonces todo pasó en un instante. Un rugido de viento lo envolvió cuando el águila se lanzó sobre él con una velocidad imposible. Mateo gritó, tropezando hacia atrás. Sintió su corazón saltar en su pecho cuando vio aquellas garras a punto de cerrarse sobre su cuerpo. Pero antes de que el ave pudiera alcanzarlo, algo se interpuso entre ellos. Un destello oscuro, un relincho furioso. Estrella. El potro se lanzó hacia adelante con una fuerza que nadie habría esperado de él. Su cuerpo delgado y ágil se colocó entre Mateo y el depredador sin dudarlo. Con una velocidad sorprendente, levantó sus patas delanteras y las agitó en el aire, relinchando con fiereza. El águila no se detuvo. Su instinto depredador no reconocía límites. Sus garras rozaron el lomo de Estrella, desgarrando la piel del potro con un corte limpio y profundo. Un hilillo de sangre oscura apareció en su costado. Mateo gritó de desesperación, pero Estrella no retrocedió. En lugar de huir, pateó el suelo con furia, girando sobre sus patas traseras y lanzando una poderosa coz. Sus cascos volaron en el aire, rozando las alas del águila y obligándola a desviarse en el último segundo. El ave soltó un chillido agudo, furiosa. Batió sus alas con fuerza, levantando una nube de polvo y hojas secas. Dio un giro brusco en 1980 el aire, planeando de nuevo en círculos sobre ellos, como un cazador buscando una nueva oportunidad. Pero Estrella se plantó firme entre Mateo y la amenaza. Su respiración era pesada, su cuerpo aún temblaba, pero sus ojos oscuros estaban llenos de fuego. El águila real flotó sobre ellos unos segundos más, su mirada dorada brillando con rabia. Por primera vez, su presa había resultado ser más peligrosa de lo que esperaba, y entonces, con un último batir de alas, se elevó de nuevo hacia el cielo y desapareció entre las montañas. Mateo cayó de rodillas, temblando. El aire volvió a llenarse del sonido de los grillos, del viento, del arroyo, pero él ya no era el mismo. Se giró hacia Estrella jadeando. El potro aún estaba ahí, de pie, con la herida en su costado, pero con la cabeza en alto. Mateo sintió que las lágrimas querían escapar de sus ojos. Tú me salvaste. Con manos temblorosas, extendió los dedos y tocó la frente del caballo. Estrella no se apartó. No tembló, simplemente lo miró, con la misma intensidad con la que había enfrentado a aquella bestia alada. Mateo entendió en ese momento algo que nadie más había visto. Estrella no era débil, no era torpe, no era un caballo inútil, era un guerrero, un protector, su mejor amigo. El silencio que quedó tras la retirada del águila pesaba en el aire como una amenaza latente. Mateo aún tenía las manos apoyadas en la tierra, su respiración entrecortada, su corazón golpeando su pecho con una fuerza que parecía imposible. Había estado a punto de morir, pero no lo hizo, porque Estrella lo salvó. El niño alzó la vista hacia su caballo. Todavía estaba ahí, de pie, con las patas firmes sobre la tierra polvorienta. Su pecho subía y bajaba con rapidez, y su herida en el costado dejaba un rastro de sangre oscura que contrastaba con su pelaje negro, pero no tenía miedo,
Sus ojos no mostraban dolor ni inseguridad, solo una determinación salvaje, un fuego inquebrantable. Mateo tragó saliva y se puso de pie con dificultad. Sus piernas temblaban. Miró hacia el cielo con la esperanza de que el águila ya hubiera desaparecido entre las montañas. Pero no. La bestia alada aún planeaba en círculos sobre ellos. Aún los observaba. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El águila no se había rendido, no todavía. Un rugido de viento marcó su decisión. El ave volvió a doblar sus alas y descendió en picada, más rápido, más furiosa, con las garras extendidas, dispuesta a terminar lo que había comenzado. Mateo no tuvo tiempo de pensar. Estrella, sí. El potro no esperó a que el águila lo alcanzara. Movió sus patas con una velocidad imposible, girando sobre sí mismo y lanzando una coz con toda la fuerza de su cuerpo. El aire silbó cuando sus cascos volaron en el aire. Y esta vez, el impacto fue directo. ¡Crack! El sonido retumbó en el valle como un trueno. El golpe alcanzó el pecho del águila, obligándola a soltar un chillido ensordecedor. Sus alas batieron con desesperación, su cuerpo se retorció en el aire, y por un instante Mateo pensó que caería sobre ellos. Pero no. Con una última sacudida, la enorme ave logró estabilizarse. Pero algo había cambiado. Sus garras ya no estaban extendidas en ataque. Sus alas temblaban. Y lo más importante, ya no miraba a Estrella como una presa. Miraba a un rival. Por primera vez, el águila real retrocedió. Dio un último chillido furioso, un sonido que retumbó entre las montañas, y luego se elevó, alejándose en el horizonte. Mateo no se movió hasta que la silueta de la bestia desapareció entre las nubes. Solo entonces se dejó caer sobre las rodillas, con el corazón desbocado y la mente aún incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Pero Estrella simplemente se quedó quieto, su respiración agitada, con la cabeza en alto, orgulloso. Había peleado y había ganado. Mateo seguía de rodillas en la tierra, con las manos aferradas a los puños de su pantalón y la respiración aún errática. Todo su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de incredulidad. Había visto algo imposible, algo que nadie creería si él lo contaba. Pero había sucedido. Estrella se había enfrentado a un águila real y la había vencido. El potro permanecía firme a su lado, su pecho subía y bajaba con agitación, y la herida en su costado seguía manchando su oscuro pelaje con sangre. Pero no mostraba dolor ni miedo, solo la misma determinación con la que había protegido a Mateo. El niño tragó saliva y parpadeó varias veces antes de reaccionar. Sus piernas estaban débiles, pero sabía que debían volver al rancho cuanto antes. «Tenemos que irnos, Estrella», susurró, acariciándole el cuello con manos temblorosas. El potro resopló, como si entendiera. Sin pensarlo dos veces, Mateo tomó la cuerda alrededor del cuello de Estrella y comenzó a caminar. Sus pasos eran torpes, apresurados. Miraba al cielo cada pocos segundos, temiendo que la bestia alada cambiara de idea y volviera a atacarlos. Pero no lo hizo. El águila había aceptado su derrota. El camino de regreso se sintió eterno. El sudor empapaba su camisa y su corazón latía con fuerza contra su pecho. No sabía si por la adrenalina o por el miedo de que Estrella colapsara por la herida. Pero el potro no flaqueó ni una sola vez. Cuando las primeras vallas del rancho aparecieron en el horizonte, Mateo sintió que su cuerpo casi cedía del alivio. «¡Abuelo! ¡Abuelo!», gritó en cuanto cruzó la cerca. Los peones, que estaban ocupados con las tareas diarias, levantaron la cabeza de golpe al escuchar su voz. Don Ernesto salió de la casa con el ceño fruncido. «¿Qué diablos?», pero su voz se apagó cuando vio a su nieto y al caballo.
El polvo cubría el rostro de Mateo, su ropa estaba rasgada, su expresión era una mezcla de miedo y asombro. Pero lo que más impactó a don Ernesto fue el potro a su lado. Estrella estaba herido. Un corte largo en su costado goteaba sangre fresca, pero aún así se mantenía firme. Los peones comenzaron a murmurar entre ellos, y uno de ellos se acercó corriendo. «Ese caballo está lastimado. ¿Qué demonios pasó?» Mateo aún estaba sin aliento, pero no podía callar lo que había vivido. Un águila real, nos atacó. El silencio cayó sobre el rancho. Los peones se miraron entre sí, confundidos, algunos con incredulidad en los ojos. Pero Mateo no mentía. Era enorme, más grande que cualquier otra. Intentó atraparme, pero Estrella se giró hacia su caballo y su voz tembló. Estrella me salvó. El niño notó cómo los ojos de su abuelo se entrecerraban, observando al potro con una expresión indescifrable. Por primera vez, don Ernesto no veía a Estrella como un caballo inútil, veía a un luchador. El silencio que siguió a las palabras de Mateo era tan denso como la bruma que cubría las montañas al amanecer. Los peones del rancho se miraban entre sí, algunos con escepticismo, otros con el ceño fruncido, intentando procesar lo que el niño acababa de decir. Un águila real, un ataque, y un caballo que había luchado contra ella. Pero la prueba estaba justo frente a ellos. Estrella, de pie en medio del corral, con la herida fresca en su costado, su respiración pesada, pero su mirada firme. Don Ernesto no apartaba los ojos del potro. Por primera vez en su vida parecía no tener palabras. Mateo, aún con el polvo pegado a la piel, dio un paso adelante. «Es verdad, abuelo. Me salvó. Se interpuso entre el águila y yo, luchó contra ella. La ahuyentó». El viejo granjero inspiró hondo, sus ojos oscuros recorriendo cada detalle del animal. Ese potro al que había despreciado, al que nunca le había dado una oportunidad. El mismo que ahora había demostrado ser más valiente que cualquier otro caballo en el rancho. Un peón se acercó con cautela, examinando la herida. «Deberíamos limpiarla antes de que se infecte», murmuró. Don Ernesto no se movió por un momento. Luego, lentamente, dejó escapar un suspiro y se arremangó la camisa. «Tráiganme agua y vendas». Los murmullos se intensificaron entre los trabajadores. Era la primera vez que el patrón se preocupaba por el potro. Mateo vio cuando su abuelo tomó un trapo húmedo y con la misma mano que había trabajado la tierra durante años, limpió la herida de Estrella. El potro resopló tensándose al sentir el ardor, pero no retrocedió. «Aguanta, muchacho», murmuró don Ernesto, con una voz más suave de lo normal. Mateo sintió un nudo en la garganta. Su abuelo nunca había mirado a Estrella de esa manera, nunca lo había tocado con tanto respeto. Cuando terminaron de vendar la herida, don Ernesto se enderezó y lo miró de nuevo. Algo en su mirada había cambiado. Pasó la mano por su barba grisácea y tras unos segundos de silencio murmuró: «Tal vez me equivoqué contigo». Mateo sonrió con los ojos llenos de emoción. Estrella ya no era el caballo rechazado, era el héroe del rancho. Las estrellas comenzaban a aparecer sobre San Valle, salpicando el cielo oscuro con su luz tenue. El aire de la noche era fresco y tranquilo, como si el rancho entero estuviera descansando después del día agitado. En el corral, bajo la luz de un viejo farol colgado en un poste de madera, Mateo estaba junto a Estrella, acariciando suavemente su cuello. El potro, ya con la herida vendada, se mantenía en calma, respirando de manera pausada, con los ojos entrecerrados por el cansancio. Había sido un día largo, pero Mateo no podía dejar de mirarlo con admiración. «Te dije que eras especial», susurró, apoyando su frente contra la de su caballo. Estrella resopló con suavidad, como si le respondiera:
Detrás de ellos, la silueta de don Ernesto se recortó contra la luz de la casa. Mateo no lo había escuchado acercarse. El viejo granjero cruzó los brazos y observó a su nieto en silencio por un momento. Su expresión ya no era la misma de antes. Ya no veía a Estrella con indiferencia. No, veía un caballo inútil. Veía a un sobreviviente. «Tu madre decía que yo era muy terco», dijo de repente, su voz ronca, rompiendo la quietud de la noche. Mateo se giró con curiosidad. «¿Qué?». Don Ernesto suspiró y caminó lentamente hacia ellos. Sus botas crujieron contra la tierra seca. «Siempre pensé que la fuerza era lo único que importaba en un caballo», continuó, «que si no era fuerte, entonces no valía la pena». Mateo lo observó en silencio. Nunca había escuchado a su abuelo admitir que estaba equivocado. El viejo granjero extendió la mano y, con una suavidad que Mateo jamás le había visto antes, acarició la cabeza de Estrella. «Pero hoy me enseñaron que la fuerza no siempre es lo que parece», dijo, con una leve sonrisa en el rostro. Mateo sintió que su pecho se llenaba de orgullo, porque esa lección no solo era sobre Estrella, era sobre él, sobre nunca rendirse, sobre ver lo que los demás no ven, sobre creer, incluso cuando el mundo entero dice lo contrario. Don Ernesto miró a su nieto y le puso una mano en el hombro. «Hiciste bien en no escucharme, muchacho». Mateo sonrió. Estrella levantó la cabeza y soltó un resoplido fuerte, como si también entendiera que algo importante había cambiado. El niño le pasó un brazo por el cuello, y por primera vez desde que nació, Estrella ya no era el potro rechazado. Era el caballo más valioso de todo el rancho. «Ahora dime, ¿cuántas veces te han dicho que no eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente bueno, lo suficientemente capaz? ¿Cuántas veces te han hecho dudar de ti mismo?» Estrella no se rindió. No necesitó demostrar nada con palabras, lo hizo con hechos. ¿Y tú, qué estás esperando para demostrarle al mundo de lo que eres capaz? ¿Qué desafío estás enfrentando hoy? ¿Qué te impide dar el siguiente paso? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leerte. Y si esta historia te inspiró, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas más historias que pueden cambiar tu forma de ver la vida. Porque a veces los que todos rechazan son los que terminan haciendo historia. Nos vemos en el próximo video.